En esta ocasión les voy a hablar sobre mi testimonio vocacional, cómo Dios me llamó a la vida monástica. Y bueno, creo que la frase que yo escogería para poder resumir mi vocación es la de Santa Teresa de los Andes, de mi vocación es el fruto de la misericordia de Dios, porque realmente todo ha sido misericordia de Dios. Desde que he nacido hasta ahora, Dios se ha mostrado conmigo grande en misericordia y realmente mi vocación es misericordia de Él. Él se ha mostrado conmigo de una manera tan maravillosa que lo único que puedo hacer es cantar la misericordia de Dios, darle gracias. Pero bueno, creo que todo comenzó, yo vengo de una familia católica practicante y siempre han tenido a Dios como el centro de su vida. Creo que desde ahí empieza, de la familia. Pero me acuerdo que hubo un tiempo en que me preguntaba, bueno, voy a hacer una carrera, voy a casarme, voy a tener hijos, voy a viajar, voy a tener cosas. Pero al ir pensando en todas estas cosas sentía que nada de eso me llenaba. Sentía como que necesitar algo más, como que sentía esa necesidad de algo más. Y yo pensaba, ¿pero qué es? O sea, sentía que lo que me podía ofrecer el mundo, lo que podía yo tener, no iba a ser suficiente. Y me acuerdo de preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Esa fue la gran pregunta, ¿qué quieres de mí? Todas las noches le preguntaba, deseando encontrar algo más que me llenara, porque sentía que lo que podía tener o lo que me ofrecía el mundo no era suficiente, como que mi corazón quería abarcar más y sentía esa necesidad de amor. Estaba buscando, según yo, algo, cuando en realidad estaba buscando a alguien, estaba buscándolo a Él. Pero en esa búsqueda, en esas preguntas, sentía que Dios no me respondía, así que pensé, voy a seguir mi vida, como está, yo ya tengo un plan, así que bueno. Pero no me daba cuenta que Dios me iba a contestar en el momento en que Él lo viera conveniente, porque sus caminos, Dios, no son nuestros caminos, y Él nos llama cuando es el tiempo adecuado. Y bueno, seguí con mi vida, seguí pensando que iba a hacer muchas cosas, pero hubo un tiempo en que yo me alejé un poco de la iglesia, no quería rezar, no quería ir a misa, era todo como que eso muy aburrido. Y digo que gracias a Dios que tuve una familia católica practicante, porque de todas formas tenía que ir a misa. Y era como el estar buscando, a pesar de sentirme que no quería ir a misa y eso, era como esa búsqueda, sentir que me llena, tener esa necesidad de algo más. Y fue entonces cuando conocí a los hermanos benedictinos en Chiapas. Iba a ser la primera fundación y los conocí y me acuerdo que me impactaron. Fue como, no sé, dejar una huella enorme, así como me impresionaron. Y me acuerdo que pensaba que quería ser hombre para poder entrar con ellos, porque era un monasterio de hombres. Pero al final los conocí, resultó que conocían a mi familia y empezaron a invitar a mis hermanos a retiros y yo iba a dejarlos. Y en una de esas me preguntó el hermano que si quería ser monja y le dije que sí. Me acuerdo muy bien que le dije que sí, pero algo muy chistoso porque antes me lo habían preguntado y yo con cara de, ay no, ¿cómo voy a ser monja? Dije, no, imposible para mí. Y cuando me lo preguntó él fue como, sí, como que era lo que estaba esperando. Obviamente después vinieron las preocupación y me decía a mí misma, pero ¿cómo te atreviste a decir tan luego que sí? Y tus amigos y tu carrera y lo que ya tenías pensado en hacer. Y sí entran las dudas, muchas, me acuerdo, muchas dudas. Y hubo un momento en que decía,
no, no voy a ser monja, definitivamente no. Eh, yo ya tenía un plan, yo ya tenía algo decidido y no, no puedo dejar todo para irme a encerrar, pero realmente te das cuenta que es Dios quien te da la fortaleza, es Dios quien hace que te prepara, que prepara tu corazón para poder dejar a tu familia, amigos, algo que según ya tú tenías establecido para darte algo mejor. Y me di cuenta que Dios me llamaba a la vida monástica. Recuerdo los retiros que vivía, me sentía plenamente y me sentía bien, pero yo no quería que nadie supiera que estaba llegando a retiros, no quería que nadie supiera que yo quería ser monja, pero sí fue una lucha en la que es Dios quien te da esa fortaleza. Y bueno, yo podría decir que fue eso, esa fue mi llamada, el querer, el preguntarme, Dios mío, ¿qué quieres de mí? El sentirme necesitada de amor, necesitada de algo más y al final encontrarlo en Dios. Él fue el que vino a llenar mi corazón totalmente, es el que lo llena y es el que me da la fortaleza para seguir y es el que da la fortaleza para dejar todo y también dejar a veces un sueño o un plan determinado que tenías y decir, Señor mío, aquí estoy, no soy la mejor persona del mundo, pero tú me has llamado, así que aquí estoy porque confío en ti.